Ok, quiero hacer un videito sobre un fallo que presentan las lavadoras. Podría servirle a alguien, ¿verdad? Hay veces que pareciera que suceden cosas en las que pues todos pudiéramos tener un poquito de idea de cómo o qué cosa, qué fallo representa el equipo, pero pues esto para que se den más o menos una idea. Metes la ropa en la secadora y le das y se empieza a sangolotear. Ahorita no se sangolotea mucho porque, o no se mueve mucho porque no está mojada la ropa, obviamente. Entonces tú estás mueve y mueve y mueve esa chingadera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Que le das funcionar y hace eso de que se sangolotea para todos lados. Eso normalmente y comúnmente es originado por que tiene unas, no recuerdo cómo chingado se le llama a esta madre, pero la cosa que es la cosa que son unas patitas que tiene aquí, estas que se ven aquí. Como puedes ver, esta sí está en su posición, pero esta no está en su posición. Entonces cuando se daña una de estas tres, el motor se desnivela y hace ese efecto como que si la madre esta que ahorita no me acuerdo cómo se llama, la canasta, como que si la canasta estuviera de lado, ¿sabes? Está de lado, como que si la canasta estuviera de lado, pero es por lo mismo, porque tiene dañada una de las plataformas, una de las patas de la plataforma, le podemos llamar así, para no andar haciendo tanto a la mamada. Entonces, en el caso de que la lavadora pues todavía aguante la reparación, se le cambian la que esté dañada, pues en su caso las tres, ¿verdad? Y pues ya con eso queda bien chingona la pinche lavadora. Ok, pues más que nada para que si alguien tuviera ese problema con su lavadora y la lavadora valiera la pena que la reparara, pues bueno, adelante, ya te di una idea más o menos. Un saludo a toda la banda desde Ciudad del Carmen, Campeche, México.